A George Orwell en su famosa obra 1984 le faltó un ministerio. Recordar que en el gobierno dictatorial de Oceanía tendríamos el Ministerio de la Paz, el Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Abundancia y el Ministerio del Amor. A Orwell se le cayó un ministerio, pero no os preocupéis, el gobierno de Pedro Sánchez lo acaba de recuperar. Bienvenidos a vuestra aldea. El ministerio que le falta a Orwell para completar 1984 es el Ministerio de Igualdad. Es el que le faltó a Orwell para ya cuadrar el círculo. Recordad que en la famosa obra de Orwell, el Ministerio de la Paz era el que estaba constantemente en guerra con todos los países. El Ministerio de la Verdad es el que cambiaba la historia a través de memorias democráticas, supongo, y de la televisión pública de Orwell. Cambiaba la verdad, mentía, manipulaba, eliminaba la historia. Ese lo tenemos. Tenían el Ministerio de la Abundancia, que repartía la miseria, supongo que a través de ingresos mínimos vitales. Y teníamos el Ministerio del Amor, que es el que se dedicaba a torturar a la gente. Pues bien, aquí encaja el Ministerio de Igualdad. Y es que si Orwell levantara la cabeza, podría perfectamente denunciar al gobierno de Pedro Sánchez por plagio, porque está llevando paso a paso todo lo que Orwell denunció. Y es que en el Ministerio de Igualdad, su titular, la Cherokee Ana Redondo, está proclamando que hombre y mujer son distintos. Es más, especies distintas. Si esto no es un ministerio de Orwell, que venga Dios y lo vea. Fijaros, en unas declaraciones que ha hecho recientemente, voy a buscarlas por aquí porque es que merece la pena, vais a verlas, en unas declaraciones que hizo, afirmaba que hombre y mujer eran distintos. Mira, aquí lo tenéis. Fijaros. Ana Redondo, o Cherokee Redondo, ve hombres y mujeres como especies distintas y pide ayudar al género masculino a evolucionar. Hay que ayudar al género masculino, hay que ayudarlo porque estará en una posición inferior, hay que ayudarlo a evolucionar. Hombre y mujer son especies radicalmente distintas que no tienen mucho que ver. A ver, yo ya no hablo de países decentes, democráticos, civilizados. Hablo ya de países que no sean ridículos, que tengan miedo a la vergüenza, porque a mí me daría vergüenza tener un Ministerio de Igualdad cuya titular diga públicamente que hombres y mujeres son especies distintas. O sea, es que de verdad, la ministra de Igualdad, que se supone que su máximo cometido es fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, afirma que estas son dos especies radicalmente distintas. ¿Qué hace ahí de ministra de Igualdad? ¿Qué hace ahí? ¿Qué país nos va a tomar en serio cuando ve que la ministra de Igualdad hace estas declaraciones? ¿Cómo nos vamos a tomar en serio a esta gentuza? ¿Qué, no sé, qué va a ser lo próximo? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿El Ministerio de Sanidad haciendo campañas para que se fume y se beba alcohol? Es que el Ministerio de Interior a través de la DGT recomendando que vayamos sin cinturón de seguridad y a toda pastilla. O sea, ¿qué va a ser lo próximo? Si el Ministerio de Igualdad, en cabeza de la Cherokee titular, va diciendo que hombres y mujeres son radicalmente distintas. Pero voy más allá. Voy más allá. Imaginad que esto lo dice Ayuso, por ejemplo. Madre de Dios, habría que ver los titulares. Imaginad que Ayuso dice que hombres y mujeres son especies distintas. Arderían las calles. Las teclas de los rotativos de los 61 se despegarían del uso. La llamarían fascista.
xenófoba, racista, supremacista y la acusarían de delito de odio. Y es que encima tendrían razón, porque que alguien diga que un hombre es inferior a una mujer porque lo está infiriendo en el momento que dice que es una especie distinta a la que hay que ayudar, es que es inferior. Si llaman al hombre inferior, si están diciendo que hombre y mujer son distintas, estaríamos hablando de supremacismo, estaríamos hablando de racismo. Dividir hombres y mujeres porque si es una especie distinta, será una raza distinta también. O sea, racismo, supremacismo y delito de odio. El delito de odio contempla que no se puede menospreciar a un grupo por su condición, sea de sexo, ideología, religión, en este caso de sexo, masculino. Toda una colección de improperios. Oye, y le salen gratis. Y le salen gratis. O sea, esto lo dice la derecha y arde Troya. Esto lo dicen los progres y aquí no pasa nada. ¡Circulen! Es acojonante. Es acojonante. Tienen un control del relato y una complacencia de la oposición que se ven con tal libertad que pueden decir estas barbaridades sin que pase nada. Pero bueno, ¿cómo no lo van a hacer? ¿Cómo no lo van a hacer si solo falta que 4 alienados de estos aplaudan el día que Pedro Sánchez vaya a Gran Vía a disparar al azar? Porque ¿qué tiene que pasar en este país para que este gobierno se vaya? Hace unos días imputan a la directora general de la Guardia Civil y al DAO y no les cesan. Y las calles tranquilas. 25 tipos de la SEPI, los 3 últimos máximos responsables de la SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, que maneja pasta por un tubo y que va a dejar en pañales a los ERE de Andalucía. Y no pasa nada. Creo que el actual ni siquiera la han cesado. Todos imputados. Pedro Sánchez tiene más imputados que diputados y no es una frase hecha que repitan por ahí. Es que es la puñetera verdad. Y no pasa nada. Se mean en nosotros todos los días. Sale la ministra de Igualdad diciendo que los hombres somos inferiores. Sale la máxima responsable de la Guardia Civil implicada y imputada y ahí sigue. Marlaska ahí sigue. El ministro del Interior con 40 y tantos muertos bajo su gestión ahí sigue. Hay un terremoto aquí, allá no sé qué, 24 horas, para allá va la UME, en Valencia 3-4 días, y si necesitan ayuda que la piden. Volcán de La Palma, con contenedores todavía algunas personas. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué cojones nos está pasando? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí? No lo entiendo, de verdad. Yo creo que le echan flúor al agua o alguna cosa, porque esto ya no tiene ni medio pase. En fin, nada, os dejo con esta maravilla del Ministerio de Igualdad para que disfrutéis del artículo 14 de la Constitución que afirma que todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin que se les pueda discriminar por razón de sexo. Aquí tenéis a Cherokee Redondo que ve como hombres y mujeres son especies distintas. Hay que ayudar a los tontitos de los hombres a que evolucionen. Con 2 cojones. Con 2 cojones. En fin, yo ya me veo marchando de este país porque ya estoy hasta los mismísimos. Nos vemos mientras nos dejen aquí en vuestra aldea.